Teoría de la elasticidad. Introducción. La resistencia de materiales y la teoría de la elasticidad como partes integrantes de la mecánica de sólidos deformables son dos disciplinas con objetivos comunes. Ambas abordan el estudio de la resistencia, o sea el estado de tensiones, y la rigidez, o sea el estado de deformaciones, de cuerpos sólidos deformables sometidos a la acción de sistemas de fuerzas en equilibrio estático. Asimismo, ambas parten del principio de linealidad entre acción y respuesta. Esto, como se verá en lo que sigue, implica que el comportamiento de los materiales se supone elástico y que los movimientos que se producen se suponen pequeños. La resistencia de materiales limita su campo de aplicación a ciertos tipos de elementos estructurales, como vigas, columnas, etc., sustentados de cierta manera predeterminada, apoyos simples, articulaciones, empotramientos, etc., y sometidos a ciertos tipos de acciones, fuerzas puntuales y repartidas, generalmente, y otras acciones definidas de forma adecuada. Esta restricción previa en cuanto a las geometrías, condiciones de apoyo y acciones consideradas permite la formulación de ciertas hipótesis de partida y de un planteamiento simplificado apto para la resolución analítica de multitud de problemas cotidianos de ingeniería estructural. La teoría de la elasticidad, por su parte, afronta el problema mecánico en su forma más general, en cuanto a las geometrías, condiciones de contorno y tipos de acciones consideradas. Esto conlleva un rigor que precisa de un planteamiento matemático que impide obtener soluciones analíticas, salvo para un número limitado de casos, requiriendo el uso de métodos numéricos aproximados, como por ejemplo el método de elementos finitos, para reducción de la mayor parte de problemas de interés práctico. Bien, para aplicar esta teoría vamos a necesitar ciertos datos, como por ejemplo geometría del cuerpo, materiales, tipo de material o materiales, fuerzas aplicadas. Necesitamos conocer el sistema de fuerzas que está sometiendo al cuerpo, y necesitamos conocer también las restricciones o las vinculaciones. Y nosotros, mediante esta teoría de la elasticidad, vamos a poder determinar, conocidos estos datos, el estado de tensiones, vamos a poder determinar el corrimiento de los puntos y vamos a poder determinar el estado de deformaciones. Entre estas voy a tener 18 incógnitas, que ya vamos a ver cómo las vamos a ir resolviendo. Después tenemos la teoría de falla. La teoría de falla son teorías que predicen la falla de un elemento estructural. Hay distintas teorías que cada una se adecua mejor a cada uno de los materiales. Estas van a depender de los estados de tensiones y estados de deformaciones. Bien, mecánica del continuo. Lo que estudiamos es la relación entre el efecto externo con el efecto interno, que serían las tensiones y las deformaciones. Y para esto necesitamos cumplir ciertas hipótesis. Por ejemplo, el material tiene que ser perfectamente elástico, tiene que ser un material homogéneo, o sea que todos los puntos son iguales, tienen las mismas propiedades, tiene que ser continuo y isótropo. Esto quiere decir que en todas las direcciones tienen que tener las mismas propiedades y en todos los puntos. Bien, vamos a definir fuerzas. Las fuerzas pueden ser fuerzas externas o fuerzas internas. Las externas pueden ser distribuidas en superficies o de volumen. Vamos a definir también los corrimientos. Si yo tengo un cuerpo y una determinada sección, como la sección B, después de aplicar las fuerzas, que el cuerpo se deforma, la sección B va a pasar a la sección B', y en particular el punto A o cualquier punto va a pasar al punto A'. Y este va a ser un vector, va a describir un vector de desplazamiento que va a tener tres componentes. Las voy a llamar componente U del corrimiento, a la componente en el sentido X, que va a depender de la ubicación del punto, la componente B, que es la componente en el sentido Z, y la componente W, acá dice Z pero nosotros la vamos a llamar W, que es la componente en el sentido del eje Z. Estas tres van a depender de la ubicación. Su corrimiento va a depender de dónde están ubicados respecto al sistema de coordenadas. Vamos a definir lo que es tensiones. Supongamos que nosotros tenemos un cuerpo libre en equilibrio y lo seccionamos con un plano MM, como el de la figura, y obtenemos dos cuerpos.
Estos dos cuerpos, al no haber agregado ningún tipo de fuerza, tienen que mantenerse en equilibrio. Entonces se ponen en evidencia las fuerzas que están actuando en esta sección, tanto en esta sección de la parte izquierda como en la sección de la parte derecha. Ambas fuerzas tienen que contrarrestarse, o sea que van a ser iguales pero de sentido contrario. Estas fuerzas se distribuyen en cada diferencial de superficie. Son fuerzas distribuidas, y esto denominamos tensión a la relación entre un delta fuerza aplicado en un delta de superficie. Cuando nosotros hacemos tender esa superficie a cero, la tensión me va a dar diferencial fuerza sobre diferencial de superficie. Obviamente que las unidades del vector tensión van a estar dadas en unidades de fuerza sobre unidades de superficie. Las componentes del vector tensión van a depender, aparte de la ubicación del punto, o sea, cada punto va a tener un vector tensión distinto, pero también va a depender de la orientación del plano de corte. Si yo cambio el plano de corte, van a cambiar las tensiones. Entonces, no es lo mismo para un plano de corte que para otro. De hecho, si yo corto un sólido en dos tramos, depende de cómo lo corte, el equilibrio se va a tener que cumplir, pero en función del plano de corte van a ser las fuerzas que van a ponerse en evidencia, y depende de esa fuerza van a depender las tensiones. Entonces, como decíamos, ¿no? Para un plano con un versor normal n, voy a tener una tensión, un vector tensión t. Para un n' voy a tener un vector tensión t'. Y lo mismo en la otra cara, ¿no? Para un versor n-n, voy a tener un vector tensión menos t, y para un versor menos n', voy a tener un vector tensión menos t'. Si yo en particular tomo un diferencial de volumen, diferencial x por diferencial y, perdón, diferencial x por diferencial y por diferencial z, voy a tener en cada plano, voy a tener tensiones, y estas tensiones las voy a poner en tres componentes. Las voy a denominar como la componente normal, sigma z en este caso, y dos componentes tangenciales. Por cada plano de corte voy a tener una tensión normal y dos tensiones tangenciales. Entre esas tres van a ser las componentes de mi vector tensión. En cada plano, fíjense que la tensión normal la denomino como sigma z, con el subíndice igual al sentido del eje que corresponde. Y en las tensiones tangenciales va a tener dos subíndices. El primer subíndice me dice que es perpendicular al eje z, y el segundo subíndice me dice que tiene la dirección de y, o sea que tau zi es perpendicular a z y tiene dirección y. Tau zx es perpendicular a z y tiene dirección x. Entonces, en cada plano voy a tener estas componentes de tensión. Entonces, si yo conozco tres planos ortogonales entre sí, conozco las tensiones, tres tensiones por cada plano, o sea, 9 componentes de tensión, yo voy a decir que conozco el estado de tensiones de un punto cualquiera. O sea, conocido la tensión en tres planos ortogonales que pasan por ese punto, puedo decir que conozco el estado de tensiones en ese punto. Y lo puedo determinar con una matriz de tensiones o un tensor de tensiones de esta manera, donde voy a tener sigma x, tau xy, tau xz, tau ix, sigma y, tau iz, tau zx, tau zi y sigma z. Voy a tener 3 componentes normales y 6 componentes tangenciales. Deformación. ¿Qué pasa cuando tengo un cuerpo? Supónganse el elemento ABCD. Después de aplicar las fuerzas, que el cuerpo se deforma, se va a producir una traslación y una deformación. Esta deformación va a tener dos aspectos. Los lados cambian de longitud y después cada lado gira con respecto al otro.
Entonces vamos a definir deformación normal en una dirección es el cambio unitario de longitud de una línea que estaba originalmente orientada en la dirección en cuestión. Por ejemplo, si yo tengo un segmento orientado según el eje X, lo que varíe la longitud después de la deformación de ese segmento dividido su longitud inicial lo voy a denominar elongación unitaria según X. En el mismo caso va a ser según Y y según Z. Y la otro tipo de deformación es la deformación tangencial, es el cambio en el ángulo recto original entre dos ejes. O sea, yo tengo en la situación indeformada, tengo dos ejes perpendiculares. Una vez que lo deformo veo cuánto varió ese ángulo y esa variación va a ser la deformación tangencial, que la llamo como gamma IZ, gamma XY y gamma XZ. También se denomina distorsión. Entonces, ya definí lo que es corrimiento, componentes U, B y Z, en función de la ubicación del punto. Definí las tensiones, 9 componentes de tensiones, sigma X, sigma Y, sigma Z, tau XY, tau IX, tau XZ, tau ZX, tau IZ y tau ZY. Y también definí las deformaciones, elongaciones unitarias y distorsiones. Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma XY, gamma XZ, gamma YZ. En total voy a tener 18 incógnitas. Bien, vamos a ver las deformaciones normal unitaria. Si yo tengo un segmento AB en el sentido del eje X, con una longitud inicial L0 que va a ser igual a delta X, le aplico una deformación al cuerpo y ese segmento va a tener, el extremo A va a tener un desplazamiento U1 y el extremo B va a tener un desplazamiento U2. Entonces la longitud final de este después de deformado va a ser delta X más U2 menos U1. El delta L va a ser la longitud final menos la longitud inicial y directamente me da la diferencia de corrimientos en el sentido de U. La diferencia de longitud en el sentido de X va a ser la diferencia de corrimientos en U. Entonces voy a definir la elongación unitaria como el delta L sobre el L inicial. Cuando yo tiendo el L0, que es igual a delta X, lo tiendo a 0, el epsilon X va a ser derivada de U respecto de X. Y análogamente va a suceder lo mismo con las otras dos elongaciones, según Y y según Z. Deformación tangencial. Supongamos un elemento A, B, C, D antes de deformarse o antes de que se apliquen las cargas. Una vez que se aplican las cargas, ese elemento va a pasar a la posición A', B', C', D', la cual va a tener una traslación y aparte va a cambiar la longitud de los lados y van a cambiar los ángulos de las rectas originalmente perpendiculares. Nosotros habíamos definido como deformación tangencial al ángulo que varía dos rectas originalmente perpendiculares. Entonces, claramente el gamma XY, pues estoy en el plano XY, va a ser alfa menos beta. Pongo menos beta porque beta es negativo y termina sumándose. Entonces vamos a plantear tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser la diferencia entre el corrimiento B corta del punto B y el corrimiento vertical del punto A dividido la longitud entre A y B, que es diferencial X. Entonces me queda BB menos BA sobre diferencial X. Cuando hago tender delta X a 0, tangente alfa tiende a alfa y delta B tiende a diferencial B y delta X a diferencial X. O sea que alfa es igual a la derivada de B respecto de X. Y beta, de la misma manera, hago en este triangulito que tengo acá, hago este valor que es la diferencia del desplazamiento horizontal de D menos el desplazamiento horizontal de A dividido delta I. Entonces, hago tender el delta I a 0 y el límite me da que tangente beta es igual a beta y es igual a menos la derivada de U con respecto a I. Y análogamente defino la distorsión según el eje
xz como la derivada de u respecto de z más la derivada de w respecto de x, y la distorsión gamma y z como la derivada de w respecto de y más la derivada de b respecto de z. De esta manera me quedan relacionadas las deformaciones tangenciales con los corrimientos v y w. Entonces, estas ecuaciones las llamamos ecuaciones cinemáticas, me relacionan corrimientos con deformación. Entonces son 6 ecuaciones. Vamos a ver la ecuación diferencial de equilibrio. Supónganse que yo tengo en un punto x, voy a tener sigma x en x. En un poquito más adelante voy a tener sigma x, en x va diferencial x sobre 2 y un poquito más atrás va a ser sigma x por x menos diferencial de x sobre 2. Entonces, el delta x en x más diferencial de x sobre 2 en y z lo puedo expresar como sigma x en x y z más derivada de sigma x con respecto a x por diferencial x sobre 2. Y lo mismo, el valor de la cara anterior va a ser sigma x en x y z menos la derivada de sigma x con respecto a x, en x y z por diferencial x sobre 2. Si esto lo llevo a un diferencial de volumen, en cada cara voy a poner, o sea, mi tensión sigma x, sigma y, sigma z y todos los tau xy, xz y z los tengo en el centro de este tetraedro. Entonces, si me desplazo hacia la derecha, voy a tener más la derivada de esa tensión por diferencial y sobre 2. Y así en todas las caras. Entonces lo que voy a hacer es plantear equilibrio. Acuérdense que equilibrio se plantea para fuerzas. Entonces, estas son tensiones. Lo que hago es, todas las tensiones que tienen dirección en el eje X, las multiplico por el área donde están actuando y voy sumándolas unas con otras, ¿sí? Planteo la ecuación de equilibrio según X. Haciendo lo mismo para los tres ejes, llego a estas expresiones, que son las ecuaciones diferenciales de equilibrio, donde la derivada de sigma x con respecto a x, más la derivada de tau y x con respecto a y, más la derivada de tau zx con respecto a z, más fx es igual a 0. Fíjense que fx, fi y fi son las componentes de una fuerza de volumen a la cual puede estar sometida este diferencial, ¿sí? Es un diferencial fuerza. Entonces, en el eje y me queda de esta manera la ecuación de equilibrio. La derivada de tau xy con respecto a x, más la derivada de sigma y con respecto a y, más la derivada de tau zi con respecto a z, más fi igual a 0. Y en z, análogamente, me queda que la derivada de tau xz respecto de x, más la derivada de tau iz respecto de y, más la derivada de sigma y respecto de z, más fz, es igual a 0. Bien, ahora, si planteamos sumatoria de momentos con respecto al eje paralelo al eje X que pasa por el centro de mi diferencial de volumen, voy a llegar a esta ecuación que tenemos acá y se llega al principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales. Esto dice que la tensión tau y z va a ser igual a la zi, a tau zi. Entonces, tau zx va a ser igual a tau xz, tau ix igual a tau xy y tau iz igual a tau zi. De esta manera, mis 9 componentes de tensión se transforman en 6 componentes, 3 normales y 3 tangenciales. Entonces, mi tensor de tensiones, que tengo acá, sigma x, tau xy, tau xz, tau xy, sigma y, tau iz, tau xz, tau iz y sigma z, es una matriz simétrica, es un tensor simétrico. Este valor es igual a este valor es igual a este y este valor es igual a este. Entonces yo tenía
Al principio tenía que resolver 18 incógnitas, eran 3 corrimientos, 6 deformaciones y 9 tensiones. Por el principio de reciprocidad, las 9 tensiones se transformaron en 6, o sea que me quedaron 15 incógnitas. Y hasta ahora he planteado 9 ecuaciones, 6 ecuaciones cinemáticas y 3 ecuaciones de equilibrio. Acuérdense que las ecuaciones cinemáticas son las que me relacionan corrimiento con deformación. Ahora vamos a ver la relación entre tensión y deformación. Nosotros decimos que aplicamos la ley de Hooke, decimos que los materiales responden a la ley de Hooke, que dice que la relación entre la tensión normal y la elongación normal es constante igual a E. E es el módulo de elasticidad longitudinal. Esto es una característica de cada material. En realidad, la mayoría de los materiales se aproximan bastante a este diagrama, donde es totalmente proporcional la tensión con la deformación. Que así como nosotros vamos a manejarnos siempre dentro del límite elástico, que sería hasta el punto A, porque ya después todo lo que sucede después del punto A tiene deformaciones permanentes y ya no nos interesa que nuestras estructuras queden deformadas, nos interesa que nuestra estructura trabaje en este periodo entre O y A, donde cuando yo descargo la estructura, la deformación recupera la posición original. Entonces, experimentalmente, la ley de Hooke se verifica experimentalmente, como también se verifica que las elongaciones en I y en Z dependen de los esfuerzos de las tensiones normales en X. Cuando yo aplico una tracción en una dirección, como por ejemplo sigma X, en las otras dos direcciones voy a tener una contracción, ¿sí? Que va a ser igual a menos mu por sigma X sobre E, donde mu es el módulo de Poisson. Esta característica es un coeficiente característico de cada material. También sabemos experimentalmente que la tensión normal sigma no crea deformación por corte, o sea, no genera distorsión, solamente genera cambio volumétrico. Y la tensión de corte tau crea solo deformación por corte, solo genera cambio de forma, no de volumen. Entonces, bajo la hipótesis de pequeñas deformaciones podemos aplicar el principio de superposición en el estado multiaxial de tensiones. Lo que dijimos es lo siguiente: si yo tengo un elemento sometido a un sigma X de tracción y en la otra dirección tengo un sigma Y también de tracción, cuando yo quiero averiguar la elongación unitaria según el eje X, voy a hacer sigma X sobre E menos mu por sigma Y sobre E. Esto es el efecto Poisson, que es la contracción debido a la tracción transversal. Si yo lo generalizo al espacio, voy a tener que epsilon X va a ser 1 sobre E por sigma X menos mu por sigma Y más sigma Z. Lo mismo epsilon Y, 1 sobre E por sigma Y menos mu por sigma X más sigma Z. Y epsilon Z, 1 sobre E por sigma Z menos mu por sigma X más sigma Y. Las distorsiones o las deformaciones tangenciales solo dependen de las tensiones tangenciales. Por eso se verifica esta relación, que gamma xy es tau xy sobre G, gamma xz tau xz sobre G, gamma iz es tau iz sobre G, donde G es el módulo de elasticidad transversal y se relaciona con el módulo de elasticidad longitudinal con esta expresión, es E sobre 2 veces 1 más mu. Estas son características de cada material. Entonces, a mí lo que me interesa, yo tenía estas ecuaciones, que las llamamos ecuaciones constitutivas. Lo que me interesa es poder despejar las tensiones, poner tensión en función de las deformaciones. Entonces vamos a hacer estas modificaciones. Voy a llamar θ a la suma de las tensiones normales, sigma X más sigma Y más sigma Z. Entonces, voy a expresar estas elongaciones en función de θ,
va a ser 1 sobre E por 1 más mu por sigma x menos mu por tita. Hago lo mismo con la elongación según y lo mismo con la elongación según z. Ahora lo que hacemos es hacer una sumatoria miembro a miembro. Entonces en este miembro me va a quedar epsilon x más epsilon y más epsilon z. Y va a ser igual a 1 sobre E por 1 más mu por tita menos 3 mu por tita. Si llamo a la suma de las elongaciones, la llamo con la letra E minúscula, puedo despejar tita y me queda que tita es igual a E sobre 1 menos 2 mu por E minúscula. Entonces, en la expresión de la elongación voy a reemplazar tita por la que acabamos de hallar. Entonces me queda 1 sobre E por 1 más mu por sigma x menos mu por E dividido 1 menos 2 mu, todo por E minúscula. ¿Sí? Acá lo que multiplica mu es la expresión del tita. Entonces, ahora de esta expresión puedo despejar el sigma x. Entonces me queda de esta manera. El módulo de elasticidad longitudinal sobre 1 más mu por el epsilon x más mu por E dividido 1 más mu por 1 menos 2 mu. Todo por E minúscula. Vamos a llamar, fíjense que esta expresión, lo que multiplica al epsilon x, es igual a 2 veces g, ¿sí? Entonces lo reemplazamos por 2g. Y toda esta expresión la llamamos con la letra lambda. Esto depende, mu y e son características de cada material. Lo llamo con la letra lambda, también se llama coeficiente de Lamé. Esta expresión acá se denominan también expresiones de Lamé. En las deformaciones tangenciales directamente despejo la tensión y me queda en función de la deformación tangencial. O sea, tau xy igual a gamma xy por g, tau xz igual a gamma xz por g y tau iz igual a gamma iz por g. Acá tengo las ecuaciones de Lamé o ecuaciones constitutivas. Acá dice ecuaciones de compatibilidad, pero nosotros las llamamos constitutivas. Son las ecuaciones que relacionan la tensión con las deformaciones. Fíjense que E minúscula era la sumatoria de las elongaciones normales, G era igual al módulo de elasticidad longitudinal sobre 2 veces 1 más mu, y lambda era el coeficiente de Lamé, que era mu por E dividido 1 más mu por 1 menos 2 mu. Bien, entonces, nosotros teníamos 18 incógnitas, 3 corrimientos, 6 deformaciones y 9 tensiones. Por el principio de reciprocidad de las tensiones tangenciales, reducimos las tensiones a 6, o sea que el total de incógnitas me quedó en 15. Y obtuve 15 ecuaciones que me relacionan estas 15 incógnitas. 6 ecuaciones cinemáticas, 3 ecuaciones de equilibrio y 3 ecuaciones de compatibilidad. Acá tengo, ecuaciones de compatibilidad que nosotros llamamos ecuaciones constitutivas. Entonces acá tengo una lista de todas las ecuaciones que dedujimos para poder determinar las 18 incógnitas que estamos buscando. Bien, ahora vamos a ver la fórmula de Cauchy. Supónganse que yo en un punto tengo conocidas las tensiones en 3 planos ortogonales, ¿sí? El plano AOC, el plano OBC y el plano AOB. Conozco las tensiones tangenciales y la normal. Y ahora paso un plano con cualquier inclinación sobre ese punto, que va a tener un versor n. Los componentes del versor n van a ser L, M y n. L va a ser el coseno del ángulo de n con respecto al eje x, M va a ser el coseno del versor n con respecto al eje y n va a ser el coseno del versor n con respecto al eje z. Y en ese plano voy a tener tres componentes de tensión en dirección de mis ejes coordenados, ¿no? Tx, Ti y Tz. Ahora lo que voy a hacer, voy a expresar las áreas
de mis planos ortogonales en función del área ABO. Directamente hago la proyección del versor N por el área por el versor de cada eje, por el versor I para obtener el área OBC, por el versor J para obtener el área OAC y por el versor K para obtener el área OAB. Entonces me quedan de esta manera: A por L, A por M y A por N. Ahora que tengo las áreas en función del área ABC, voy a hacer sumatoria de fuerzas. En principio en dirección del eje X. Bien, entonces me va a quedar que el área ABC por TX, que es una fuerza con sentido positivo, menos el área OBC por sigma X, menos el área OAC por tau XY, menos el área OBC por tau XZ. Todo esto lo igualo a 0. Y reemplazo el área OBC por A por L, el área OAC por A por M y el área OBC por A por N. Y lo que hago ahora es despejar TX. De esta manera me queda que Tx es igual a sigma x por L más tau ix por M más tau iz por N, donde L, M y N son los cosenos directores del versor normal al plano y Tx es la tensión según el eje X en ese plano. Lo mismo con Ti igual a tau xi por L más sigma i por M más tau zi por N. Y lo mismo la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Despejo Tz y me queda igual a tau xz por L más tau iz por M más sigma z por N. Estas fórmulas las denomino fórmulas de Cauchy. Estas fórmulas me van a ayudar para determinar conocidas las condiciones de contorno, o sea, en la superficie de un elemento. Si yo conozco la tensión que está actuando, que sería una carga externa, yo puedo determinar en función de L, M y N de ese plano, o sea, de esa cara, puedo determinar las tensiones, lo puedo poner en función de las cargas externas que tengo. Entonces, lo que hemos desarrollado ha sido para determinar tensiones, corrimientos y deformaciones en todos los puntos de un cuerpo, pero estos van a estar condicionados a las condiciones iniciales o condiciones de borde. Entonces, yo voy a tener que, para resolver estas ecuaciones, voy a tener que plantear condiciones de borde. Por ejemplo, tengo que saber qué pasa en un punto de la superficie, en cada punto de la superficie. Entonces, si yo tengo algún vínculo, voy a poder conocer alguna condición de corrimiento. Por ejemplo, si yo tengo un empotramiento, yo sé el corrimiento de los puntos que estén empotrados va a ser igual a 0. Entonces, cuando los vínculos me dan condiciones cinemáticas, condiciones de borde cinemáticas, también llamadas de Dirichlet, y en la superficie que tengo carga aplicada o no, o tengo carga igual a 0, voy a tener condiciones estáticas. O sea, acá voy a aplicar las fórmulas de Cauchy. Entonces, de esta manera, entre las condiciones estáticas, que también se llaman condiciones de Newman, y las condiciones cinemáticas, voy a poder resolver las 15 incógnitas que tenía.